Yo creo que el mismo pueblo, y hoy, en el caso de los trabajadores del Estado, ya lo están criticando, lo están cuestionando a la dirigencia sindical. Vos fíjate que en la marcha de salud del otro día no pudieron ir. No pudieron ir a marchar con los trabajadores porque tienen vergüenza, porque no pueden poner la cara. No pueden poner la cara. Ahora, ¿cuál es el rol que van a tener los trabajadores a partir de ahora? Porque, como decís vos, tenemos un sindicato que no apoya, los trabajadores se sienten desamparados, no se sienten protegidos ni por el sindicato ni por el gobierno. O sea, los trabajadores le tienen miedo al gobierno y le tienen miedo al sindicato, porque el sindicato te manda al frente. Te manda al frente el sindicato. Digamos, lo que pasó en Perito Moreno. Yo estuve en Perito Moreno. Me llamaron afiliados a ATE, municipales, que estaban 10 días de carpa, y se autoconvocaron porque la dirigencia sindical de Perito Moreno no lo bancaba. Ahora, hicieron todo un operativo para desprestigiarme a mí, tirarme huevos, todas esas cosas que hacen. Ahora, ¿sabes qué pasó ayer cuando fueron a buscar recibo de sueldo? Los 10 trabajadores que eran afiliados a ATE le descontaron la cuota sindical. O sea, no se la descontaron más, lo desafiliaron de ATE. De esa manera, claro. O sea, no quieren oposición, no quieren nadie que le haga sombra. No, o sea, eso es antisindical.